Hola, muy buenas. Aquí te traigo este informe semanal con lo más importante que ha acontecido en los últimos días, en las últimas horas. Principalmente en este programa vamos a tratar 3 cuestiones. Para empezar vamos a hablar acerca de los avances ucranianos en la región rusa de Kursk, qué significa, qué está pasando, qué objetivos persiguen los ucranianos, ¿está lidiando con este tema o no por parte de los rusos? Después vamos a hablar acerca del avance inexorable de esta dictadura tecnológica totalitaria que queda representada por estas últimas normativas que están surgiendo en Reino Unido, pero realmente esto es un reflejo de lo que se pretende expandir a lo largo del mundo. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta y muy al tanto de qué está sucediendo, y la verdad que es impresionante, ahora lo vas a ver. Y luego en la parte final del vídeo te traigo un poquito de batiburrillo informativo específicamente centrado en el tema de los comicios electorales en los Estados Unidos, de cómo son los prospectos electorales de Kamala Harris, qué está pasando en su campaña, en la de Trump, quién va ganando, según las encuestas, ¿no? Según las casas de apuestas. Y luego te traigo algunas perlas, como por ejemplo las primeras palabras de Pablo González tras su liberación de una cárcel polaca, tras estar allí metido 2 años y medio prácticamente sin acceso a un juicio justo, ¿no? Sin una sentencia en firme. Y bien, aquí te traigo este mapa para tratar el primer asunto y el principal de este programa. Lo trae el Institute for the Study of War de Kagan y Nudelman, que deben de estar descorchando el champán, ¿no? Por esta incursión, que realmente, como ahora veremos, tampoco parece que vaya a servir mucho a nivel... No parece que vaya a servir de mucho a nivel táctico y estratégico. Lo que ocurre es que sí obedece a una serie de lógicas inherentes a este conflicto, en tanto que obedece a esta necesidad de los ucranianos a mostrar victorias hollywoodienses, ¿no? Grandes avances, ataques espectaculares, porque tienen esta dinámica insidiosa a la que se ven forzados para contentar a sus sponsors internacionales, para que estos les envíen armas, para que les envíen dinero. Los ucranianos se ven forzados a hacer acciones muy vistosas que en muchas ocasiones no tienen el objetivo de preservar la vida de su personal ni de utilizar de la mejor manera su equipamiento, ¿no? Entonces, en el sentido de una victoria mediática, desde luego que está siendo un éxito para Kiev, en tanto que está copando las portadas, está copando los telediarios. En ese sentido, han conseguido desplazar las noticias de otra índole y han vuelto a aparecer en la palestra mediática después de muchos meses, o al menos unas cuantas semanas, en básicamente sometidos al silencio y la ignorancia del gran público occidental, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha sido un golpe de efecto para los ucranianos. Por otra parte, también vamos a ver ahora, en unos minutos, qué otros objetivos persiguen. Por otra parte, bueno, parece que esto al final representará un mal gasto de personal, un mal gasto de equipamiento, que en última instancia lo que va a hacer es precisamente acelerar el colapso del ejército ucraniano. Ya estaba sucediendo en varias líneas del frente, ¿no? Y como denuncian incluso fuentes pro-ucranianas por doquier. Otras no, obviamente, otros celebran. Pero bueno, llevan diciendo tonterías, muchas de estas cuentas llevan diciendo tonterías 2 años, ¿no?
Bueno, aquí tenemos este extracto que te traigo de este informe del ISW, que no es sospechoso de ser prorruso, ¿no? Que nos cuenta lo siguiente. Dice, fuentes rusas afirman el 9 de agosto que las fuerzas ucranianas avanzaron más al este en el Oblast de Kursk, pero es probable que ya no estén operando tan al norte o al oeste como las fuentes rusas indicaban el 8 de agosto. Por lo tanto, estaríamos viendo una ralentización de este avance ucraniano, que ahora veremos también por qué es importante incidir en este punto. Por otra parte, aquí tenemos las 3 regiones limítrofes con la frontera ucraniana, Belgorod, Kursk y Briansk, y cómo el Estado ruso ha declarado un régimen antiterrorista a lo largo de estos 3 oblasts, ¿no? Tenemos estas típicas imágenes también de ucranianos tomando edificios, en este caso aparentemente es un edificio de Gazprom, esta empresa energética de índole estatal. También se ha rumoreado, se ha hablado de cómo los ucranianos, por ejemplo, han realizado llamadas a diferentes ciudadanos en estos lugares, a ciudadanos rusos, para sembrar el pánico, la confusión. En esto sí que son muy buenos los ucranianos, ¿no? Con la ayuda inestimable, por supuesto, de sus compañeros occidentales. Esto no es ninguna invención, es algo de lo que presumen los propios medios como el New York Times, como el Washington Post, que son al final correa de transmisión de estas agencias de inteligencia y de Washington en su conjunto, ¿no? Y hablan de esta compenetración de los ucranianos con los servicios de inteligencia. En este sentido, sí que son muy buenos, ¿no? Se nota de la escuela de la que vienen, por así decir. Aquí en este mapa lo puedes ver más claramente. Vemos aquí la región de Kursk y cómo se ha hecho una pequeña incursión que se ha ido aparentemente ralentizando en las últimas horas. ¿Y qué ocurre? Que ya pasó algo parecido en la región rusa de Belgorod, que se realizó una incursión desde Kharkov, desde la región de Kharkov, que fue básicamente atenuada por los rusos, aunque esta última incursión parece ya una ofensiva, ya parece algo de mayor enjundia que lo que ocurrió en Belgorod. Pero, ¿qué ocurrió? Que al final luego los rusos utilizaron estas incursiones como pretexto para ellos abrir un nuevo frente en la región de Kharkov, aduciendo a la necesidad de crear una zona de amortiguamiento, una zona gris, para evitar esta serie de incursiones de cara al futuro, ¿no? Obviamente también se ha abierto este frente para desgastar los recursos ucranianos, para estirar sus líneas, etc. Esto ya lo hemos hablado y lo habéis escuchado un montón de veces. Pero quiero incidir en esta cuestión porque es posible que como parte de las respuestas rusas se planteen pues, tomar territorios colindantes en esta región ucraniana y generar quizá una zona gris de igual manera, ¿no? Al final, lo que lo van a pagar, como siempre, son los principales damnificados de este conflicto, que son los ucranianos, ¿no? Por otra parte, también hay que hablar de la pérdida de vidas civiles, porque yo he visto imágenes a lo largo de esta incursión de cómo se ha disparado, por ejemplo, a ambulancias y cómo han fallecido, han sido eliminadas varias personas que obviamente no son militares, ¿no? Se ha acabado con la vida de civiles. Algo denunciable, lo haga quien lo haga, ¿no? Y bien, me refiero a lo largo de la toma de esta zona dentro de la región de Kursk ha habido objetivos militares, ha habido objetivos civiles que claramente han sido atacados, ¿no? Por estos militares ucranianos. Y bien, aquí tenemos otro informe que detalla lo que ha acontecido en últimas horas. Dice, las fuerzas rusas han estabilizado la situación en Kursk y las fuerzas ucranianas han fracasado en su intento de desembarco en lo que se denominó un escenario de bahía de cochinos, un desembarco anfibio. Dice, en la región de Kursk, la introducción de reservas del ejército ruso detuvo el avance ucraniano. Las fuerzas ucranianas fueron rechazadas en las rutas cruciales que conducían a Rilsk, Ligov y Kurchatov. También fueron rechazados los intentos de las tropas ucranianas de abrirse paso desde Malaya Lokina hasta Koromsky Viki. Luego en Sudna, a pesar de la ventaja numérica inicial, las fuerzas ucranianas no lograron hacerse con el control de la ciudad. Las fuerzas rusas, en la parte oriental,
lograron resistir hasta que llegaron refuerzos. Y ahora las fuerzas ucranianas han perdido la iniciativa, que esto es bastante importante por algo que te voy a detallar en unos minutos. Las fuerzas ucranianas han perdido la iniciativa, aparentemente, según estos últimos informes. Vemos la fuente pro-ucraniana, el ISW, que dice algo parecido, dando fuentes rusas, pero lo reconocen al fin y al cabo. Y también vemos informes por parte de cuentas más pro-rusas, ¿no? Entonces se ha frenado el avance y ahora lo que están haciendo estas tropas ucranianas es atrincherarse apresuradamente para frenar el avance de las tropas rusas que están retomando ya esta zona, ¿no? Los combates en la región han pasado de una fase de gran maniobrabilidad a una fase más posicional. Y bien, ¿qué objetivo perseguía todo esto? El objetivo mediático, que lo han cumplido, eso ha sido un tanto que se apunta a Kiev. ¿A qué coste? Siempre nos hemos de preguntar, por supuesto, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de un material que se ha perdido, que no será utilizado en el frente como es debido para defender las líneas ucranianas, ¿no? Dentro de su propio territorio. Y bien, tenemos aquí a Podolyak, ¿vale? Que dice lo siguiente, este funcionario ucraniano. Dice: hoy los rusos tienen una guerra que se está expandiendo más profundamente dentro de la Federación Rusa. ¿Temerán eso? Sí. ¿Responden a algo estos rusos que no sea el miedo? No. Y todos deberían darse cuenta de eso al fin. ¿A qué obedece? Hemos visto el apartado mediático. Ahora vamos a ver el apartado. Él lo está diciendo. No estamos poniendo ninguna palabra en su boca. Él está hablando directamente, explícitamente, de sembrar el temor, de sembrar el terror entre la ciudadanía rusa. Eso tiene un nombre, según la RAE, según el diccionario español, ¿verdad? Llevar a cabo operativos para sembrar el terror entre la población civil. Y esto tiene que ver directamente con una estrategia que desde altas esferas del poder ucraniano y también desde el Estado profundo estadounidense, especialmente por parte de figuras como Nudelman, que ya no está en el Departamento de Estado, pero antes de marcharse hablaba de que había ciertas sorpresitas que le aguardaban a Putin. Yo también he seguido bastante a este personaje y hablaba cómo existía la necesidad de enviarle misiles ya a mediados de 2023 de largo alcance a Ucrania y permitir que los usaran sobre los rusos para sembrar el temor, el terror entre su población. ¿Y qué quieren con esto? Lo que buscan es generar una inestabilidad, un desasosiego, una ira entre la población que empiece a cuestionar la figura de Putin, y lo que no pueden conseguir en el terreno de batalla, en el campo de batalla, los ucranianos, porque Occidente no produce suficiente material, porque Ucrania demográficamente nunca se va a poder comparar con Rusia. Entonces, lo que no pueden conseguir luchando de tú a tú, pretenden conseguirlo generando un escenario de cisne negro, es decir, agitando la coctelera del terror, y ver si así la población civil se pone frente a Putin y trata de derrocarlo, lo cuestiona, etcétera, ¿no? Este es otro apartado que buscan básicamente exacerbar con esta incursión. Yo pienso que no va a tener el efecto deseado, aunque sí que se está viendo por parte de muchas cuentas cómo se quejan y piden mano dura y piden acción y tal. La gente obviamente se pone nerviosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que según reportan las propias empresas demoscópicas, que son concebidas como fiables por parte de Occidente, estas empresas que realizan encuestas entre los rusos para palpar su sentir general, ya se ha desentrañado que un 80% de la población apoya a Putin, ¿no? Por tanto, veo muy difícil que este operativo vaya a hacer que sus propios ciudadanos se lancen en contra de él, cuando desde el inicio prácticamente y ahora más todavía ha contado con el apoyo popular. Entonces, bueno, yo creo que esto no va a tener el efecto deseado, ¿no? En absoluto. Pero están desesperados, al final están intentando lo que
lo que pueden, ¿no? Entonces, lo que no pueden conseguir luchando de tú a tú, como te digo, lo intentarán conseguir a través de una operación de cisne negro. En ese sentido, salió una información en el New York Times que hablaba de cómo el secretario de Defensa ruso, ¿vale? El ministro de Defensa ruso habló con su homólogo, el secretario de Defensa estadounidense, y le alertó de que se habían enterado de que los ucranianos tenían en marcha un plan verdaderamente arriesgado y alocado, y que le pidió a los Estados Unidos que dieran marcha atrás, ¿no? Por las implicaciones que tendría este operativo si tenía éxito. Entonces parece ser que los planes que tenían los ucranianos podrían haber sido atacar a Putin, atacar a los altos oficiales rusos en San Petersburgo hace unas semanas y acabar con sus vidas, algo que daría lugar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Cuando una bestia está herida, pues es cuando lleva a cabo esta clase de zarpazos sin ningún tipo de consideración. Y hay que tener en cuenta que el animal herido aquí no es Ucrania. Ucrania es la representación, Ucrania es el vehículo, es el proxy. El animal que está verdaderamente herido es el imperio anglosajón, ¿no? El imperio anglo-legumbrista, que lo llamaríamos, para el que entienda la referencia. Y bien, bueno, aquí tenemos también cómo los rusos se están deshaciendo de estas tropas que se han adentrado en su territorio, utilizando las famosas FAB, en este caso FAB 500, para acabar con estas posiciones entre las que se han atrincherado los ucranianos. Pero aquí vamos con el tercer vector de esta historia, que también considero muy importante. Se ha hablado de cómo, bueno, se pretendía que los ucranianos tomaran este territorio y se lo queden, y así cuando llegue la negociación con Rusia, podrán negociar los ucranianos con este territorio que han tomado de manos rusas. Esto es bastante delirante. Es bastante absurdo pensar que los ucranianos a largo plazo se vayan a hacer con este territorio. Dudo muchísimo que vaya a ocurrir. Pero es que dudo más todavía que los rusos vayan a sentarse a negociar por estos territorios, por mucho que estuvieran ocupados por los ucranianos, ¿no? Y más todavía dado el estado del ejército ucraniano y la capacidad de producción de sus aliados a nivel armamentístico. Por tanto, dejando de lado esa cuestión, nos queda que los ucranianos han estado aparentemente intentando avanzar hacia la central nuclear que se encuentra en la región. Esto es alarmante, esto es preocupante, esto es una auténtica locura. Y esto sí que podría haber llevado a los ucranianos a intentar tener algún tipo de posición negociadora, porque una vez tomas esta central nuclear es más difícil lanzarle una FAB, es más difícil tratar de tomar esta central nuclear por la fuerza. Y bueno, ya imagínate que se da algún tipo de accidente en la central después de que la ocupen los ucranianos, el daño que eso crearía. Ya estaríamos hablando de contaminación radiológica, es decir, ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, ¿por qué incidía antes en el punto de que parece que la avanzada ucraniana se ha ralentizado? Porque aparentemente uno de sus objetivos podría haber sido llegar hasta esta central en una operación relámpago para tomarla, y eso parece que se ha frustrado, ese plan que sí que podría haber sido más significativo a nivel mediático, a nivel de capacidad negociadora, etcétera. Claro, también, como te decía, es verdaderamente terrorífico, ¿no? Pero de nuevo, es que ante la desesperación vamos a ver esta clase de acciones a lo largo de todo el tablero geopolítico global, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo Israel trata de provocar una guerra regional igualmente devastadora. Y también, pues aquí tenemos a otro proxy de los Estados Unidos, que de nuevo tenemos a Zelensky pidiendo que los aliados occidentales, que la OTAN cree una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Es decir, está pidiendo a los países que integran la OTAN, a algunos de ellos,
Les está pidiendo que derriben drones, misiles y aviones rusos. Está pidiendo de nuevo el inicio de la Tercera Guerra Mundial, es lo que está buscando. Y hay que tener mucho ojo porque están en una huida hacia adelante, ¿no? Como la tiene Netanyahu, y una intensificación, un agrandamiento, una escalada del conflicto para que intercedan los países occidentales, no es algo que esté fuera de los planes de este caballero, de Zelensky hablo en esta instancia, porque es algo que no ha ocultado desde el principio de la guerra. Pero bueno, no vamos a entrar a hablar en detalle de ese tema, que ya lo hemos tocado en anteriores programas, ¿no? Y yo ya he hablado de ello extensivamente. Y bien, tenemos aquí estas imágenes del medio Bild, ¿no? Que presume de cómo vuelve a haber tanques rusos, tanques alemanes en Rusia, ¿no? Tal y como sucedió a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y pensar que hace poco a los españoles, a los del sur de Europa, a los de la Europa mediterránea, nos ponían y nos siguen poniendo a los alemanes como ejemplo de civilización y de avance y de buen hacer, están completamente idos, ¿no? Es decir, ¿de qué estás presumiendo? Recuerdos de tu pasado nazi y de la Segunda Guerra Mundial que tanta devastación y tanta muerte causó. Y lo pones como algo bueno, ¿no? En fin. Quizá han pasado 81 años y los vehículos blindados alemanes, cuenta esta cuenta de Twitter, Jay Bowes, que se llama, dice, los blindados alemanes vuelven a ser vaporizados en Kursk, Rusia. El ejército rojo destruyó a los nazis en Kursk en 1943 durante la mayor batalla de tanques de la historia. Esta vez los blindados alemanes están conducidos por neonazis de Ucrania. Los resultados son los mismos. ¿Qué opinas tú de esta cita? ¿Qué opinas tú de estas palabras? Tenemos también el testimonio de Medvedev, que tampoco se muerde la lengua. Dice, el periódico alemán Bild ha publicado un artículo revanchista en el que anuncia con orgullo el regreso de los tanques alemanes a suelo ruso. En respuesta vamos a hacer todo lo posible para que los tanques rusos más nuevos lleguen a la Plaza de la República. Ya vimos esta exposición que hubo en la Plaza Roja, ¿no? De este armamento de la OTAN y cómo se hacían los rusos fotos con él. Decían, han vuelto los tanques alemanes a Moscú, ¿no? Pero claro, han vuelto ¿cómo? Pues eso, como botín de guerra. Y en este sentido tenemos lo que te comentaba antes, pues diferentes cuentas de analistas prorrusos que dicen, bueno, amenazas vacías, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ocurrir? Obviamente ha sido un fallo por parte de los rusos, porque por muy porosa que sea la frontera, no era imposible, cabía dentro del reino de las posibilidades el hecho de que los ucranianos intentaran algo así y lo han llevado a cabo a lo largo de las primeras horas sin una contestación seria, ¿no? Ahora ya parece que la situación se estabiliza. Pero, claro, hay gente que dice, no, actuad con dureza, actuad con virulencia. Pero es que el mundo está ahora mismo en una situación donde se está haciendo un juego de equilibrismo por parte de potencias como Rusia, como Irán, en el que si tú vas a la guerra total, si tú te dejas llevar por las emociones, no va a ser una historia bonita para absolutamente ninguno de nosotros, ¿no? Por eso de ahí la frialdad. Entendemos, hay que entender, por supuesto, la emoción humana, pero de momento está primando la cabeza fría, ¿no? Aquí tenemos a un coronel alemán que creo que ha hablado para Welt, creo que es el medio Welt, sí, ahí lo tenemos, que ha dicho lo siguiente acerca de esta incursión. Ucrania, es decir, de nuevo, coronel alemán, no está diciéndolo un prorruso. Ucrania no logrará un éxito estratégico atacando Kursk. Ya está claro que la operación ni siquiera tendrá importancia operativa. Dijo, es sorprendente que los ucranianos lleven a cabo un ataque que no tendrá un impacto operativo más profundo. Esto ya es evidente por la magnitud de sus fuerzas. En segundo lugar, ellos mismos están bajo presión en Donetsk y también carecen de reservas de personal allí. Es aún más sorprendente que estén utilizando alrededor de 1000 personas para este ataque en un frente secundario.
Pero quizá este sea precisamente el objetivo. El sabotaje, sembrar incertidumbre. Este no es el primer caso así, ya que lo hemos visto también en la región de Kharkov en los últimos meses, y Rusia respondió creando una zona de amortiguamiento cerca de Kharkov. Los ucranianos ahora corren el riesgo de que los rusos hagan algo similar aquí. No te quepa la menor duda. Habla este señor de un contingente de 1000 soldados. Yo he visto estimaciones que van de 1 a 8000. No tengo ni idea, ¿eh? Yo no soy ni experto militar, ni he verificado este dato. Es lo que he visto entre estas cuentas pro-ucranianas, pro-rusas, que van analizando los datos y tal. No lo he visto refrendado, no lo he buscado en ningún gran medio occidental. Tampoco es que ellos sean valedores siempre de la verdad, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, son algunas de las estimaciones que he visto, sin poder tampoco abundar más en el tema. Luego, la Unión Europea ha declarado que la reciente incursión de Ucrania en Kursk se considera una acción militar legítima de autodefensa y parece ser que desde Washington también habrían dado el visto bueno para este operativo. También hay que tener en cuenta que a nivel de armamento, por supuesto, es armamento occidental. A nivel de planificación, en muchísimas instancias, es una planificación que realizan precisamente desde la OTAN, ¿no? Desde países de la esfera de los Estados Unidos. Es decir, no solo habrán dado el visto bueno, sino que probablemente hayan colaborado con esta incursión ucraniana, al menos a nivel de planificación, sino ya incluso con la utilización de mercenarios. ¿Y qué ocurre? Pues que eso, que estamos hablando de cómo se ha intentado tomar una central nuclear aparentemente, de cómo se está ocupando territorio ruso con armas occidentales, con ayuda occidental, y de cómo se está acabando con la vida de civiles a lo largo de esta región, con una operación de nuevo aprobada por Occidente, hecha con arma occidental por soldados que como mínimo están entrenados, están formados por Occidente. Es algo bastante serio, ¿no? Y así queda reflejada así queda reflejado en el rostro de Putin, que no tiene en absoluto cara de buenos amigos. Ya veremos la represalia, porque de momento no es una persona que es una persona dada a actuar de manera emocional, de una manera irascible, que se deje llevar por la emoción del momento. Entonces la respuesta se hará esperar, pero yo no tengo ninguna duda de que llegará tarde o temprano. Más información, y es que aparentemente se ha desvelado cómo un alto cargo militar ucraniano se ha llevado 5 millones de euros y se han descubierto en un Porsche Cayenne, ¿no? Según reporta un medio ucraniano, parece ser. Pues ahí lo tienes, ¿no? El dinero de los hospitales, el dinero de las escuelas, pues es una gran lavadora de dinero Ucrania, que se utiliza precisamente para proyectar operaciones a lo largo del mundo, tal y como ocurrió con Afganistán. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle en ese tema, pero esto no es una casualidad. Que hayan sentado, por ejemplo, 10 bases de la agencia de tres letras en Ucrania y que ahora estén a toda costa intentando que esto se convierta en una guerra perpetua, no es un... It's not a bug, it's a feature. Es decir, no es un error, es por diseño. Porque desde aquí llega dinero que no lo controla nadie. Y estas agencias de tres letras pues, pueden llevar a cabo operativos por el mundo sin contar con el escrutinio de la población estadounidense o de pues ningún tipo de persona que se encargue precisamente de regular hacia dónde va o hacia dónde viene el dinero. Hace 2 días en ese sentido, hemos visto como los ucranianos presumían de haber apoyado a unos tuareg, a unos islamistas radicales en África que acabaron con la vida de soldados de la PMC Wagner, ¿no? A eso me refiero un poquito, ¿no? Tienes este operativo de lavado de dinero, por esto tienen que tener la lavadora siempre, necesitan siempre un foco de conflicto perpetuo para poder llevar a cabo estos operativos. Aquí tenemos cómo también, en este sentido, la guerra de Ucrania y la perpetuación del conflicto ha ayudado y ayudará a la Unión Europea, a la Comisión Europea, a
lograr una mayor integración supranacional, es decir, a engrosar mayor poder, y mientras que refuerzan el papel de la Unión Europea como siervo, como muleta de los Estados Unidos y la OTAN. En este artículo utilizan la palabra auxiliar, pero todos sabemos al cipallismo al que se refiere, ¿no? Esto es así. Por eso dudo mucho que Trump vaya a entrar como elefante en cacharrería y vaya a concluir el conflicto en Ucrania. Hay demasiados intereses en juego del verdadero gobierno de los Estados Unidos y demasiado dinero, demasiado interés económico también en seguir con esta operación. Veremos, veremos. Quizá me equivoque, por supuesto, y Trump sí que acabe con este conflicto. Y bueno, aquí tenemos, volviendo a lo que decía antes del equilibrio, del malabarismo que se está teniendo que hacer por parte de Rusia y por parte de Irán para evitar una escalada devastadora para toda la humanidad, de hecho, pues claro, hay muchas personas que están expectantes, personas que están completamente hastiadas, hartas, repugnadas por el goteo incesante de víctimas que vemos en nuestro móvil, en nuestra pantalla, que salen de Gaza, ¿no? Y dicen, ¿y por qué los iraníes no responden? Pues a ver, es que es lo que te digo, es una cuestión muy compleja y de responder con fuerza podrían verse envueltos en una escalada regional contra dos potencias con armas nucleares, como Israel, como son también los Estados Unidos, por supuesto. Por eso se lo tienen que pensar mucho antes de dar un paso en firme. Luego hemos visto también en anteriores programas cómo Irán realmente hasta cierto punto está casi que forzada a actuar, forzada a responder, porque si no, no va a tener ninguna capacidad de disuasión. Israel les va a seguir pinchando y les va a seguir fastidiando y va a acabar con altos cargos, con funcionarios, atacando embajadas, hasta el punto de que incluso internamente a nivel de Irán algo ceda, si no es con respecto también al resto de miembros del eje de la resistencia. Así que, ¿hará Irán algo? ¿Están jugando con este factor psicológico de la tensión, de la espera, mientras se preparan, mientras que los rusos envían armamento, mientras que, por ejemplo, en este caso, están preparando aparentemente misiles antibuque, ¿no? Misiles de crucero antibuque, misiles hipersónicos para acabar con estos portaaviones o para tratar de dañar estos portaaviones estadounidenses en la región. Hemos visto también cómo se ha intensificado el conflicto en Siria en los últimos días y cómo las tropas leales a Al-Assad han tomado una serie de poblaciones y una serie de refinerías de petróleo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que está habiendo movimiento. Veremos si hay o no un movimiento hacia una guerra total, que es un paso que no se puede dar a la ligera. Aquí tenemos, por ejemplo, esta publicación del Wall Street Journal que dice: los Estados Unidos avisan a Irán de un serio riesgo y lleva a cabo un ataque de gran magnitud sobre Israel. Entonces, bueno, veremos en qué se dirime todo. A mí esta amenaza, luego en el artículo especifican que se trata de graves consecuencias económicas para Irán, pero ¿qué consecuencias económicas? Si ya están sancionados hasta la médula. A mí me suena también a posible amenaza nuclear, ¿no? Y bueno, bastante triste en lo que se ha convertido España. Ya somos un pelele geopolítico en manos de lunáticos, en manos de psicópatas, gente que vota este partido, que se creen de izquierdas y bueno, es uno de los gobiernos más vasallos, más ruines, más criminales de los que se ha visto y fíjate que el listón estaba ya bastante alto. Aquí tenemos cómo aparentemente España ha enviado el portahelicópteros español Juan Carlos I cerca del estrecho de Hormuz, vigilado por Irán, en un momento de una posible escalada con Irán. Aquí va España a asomar los morros por ahí, como si no tuviéramos suficientes problemas, ¿no? Pero bueno, ellos están para seguir órdenes, no están para defender los intereses de España. Eso no se espera por ningún lado.
Y bien, hablando de gobiernos verdaderamente asqueantes, aquí tenemos el caso de Keir Starmer, para ir con el segundo bloque del programa. Entonces, mucha gente habla de cómo esta operación de censura en Reino Unido es comunismo. No, hijo, no. Hay gente que ve comunismo en todas partes. El comunismo ya fue, el comunismo ya murió. Ya cayó el muro de Berlín en el año 91, ¿no? Existe el debate sobre China, sobre lo que tú quieras. Pero en el Reino Unido decir que hay comunismo es de ser un ignorante total. Esto no es más que un capitalismo en retroceso, que es consciente, o son conscientes estas élites, de que su supervivencia, la forma en la que tienen, la forma en la que conseguirán perpetuarse, es depredando al máximo a su propia población, sometiéndola, acrecentando la desigualdad, aumentando el expolio, eh, recortando en derechos, en libertades, en capacidad para que las personas se puedan organizar, expresar e informar libremente en Internet. El capitalismo que utiliza su cara amable cuando puede para ir saqueándote, para ir reduciendo tus derechos poquito a poquito, como la ranita que se va cociendo. Ese sería, por ejemplo, el rol de Pedro Sánchez, con el ¡ay, que vienen los fachas! ¡Ay, hay que votar al mal menor! Y ves beneficios empresariales récord, beneficios bancarios récord, cifras récord de pobreza infantil, cifras récord en, bueno, dominando la escala en Europa de paro juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está ese modelo, ¿no? Pero cuando ya no les sirve esa careta del liberalismo, pues se quitan la careta y van ya directamente con la dictadura, que no es más el fascismo. Al final, este emerger de corporación y Estado, como lo definía Mussolini, es en lo que vivimos ya. ¿Qué es este contubernio entre grandes empresas, con más poder que muchas naciones, muchas de ellas? Grandes redes sociales, que son verdaderamente la agora pública de nuestra era, que están completamente manejadas por intereses privados, por intereses económicos, que están hasta arriba de Estado profundo, de agentes de inteligencia, de intereses de potencias extranjeras. Y luego tienes a una serie de líderes políticos que no son más que meras correas de transmisión de estas élites económicas. Entonces, el fascismo ya está aquí, es ya en lo que vive. ¿Qué comunismo ni qué niño muerto? ¿Qué obsesión tienen con estas historias? No, es un sistema que está en decadencia y que sabe que lo que tiene que hacer es recrudecer sus mecanismos de control social y de vigilancia y pues para que el ganado, que somos nosotros, no se les escape del redil. Y es a lo que vamos, ¿no? Y esto es un fenómeno global. Como ahora vamos a ver, y que tú que sigues mis programas y que me has escuchado, ya lo sabes, ya eres consciente de ello. En España, claro. Ah, no, es que hay que implementar esta ley. Es que es por los fachas, es que es por los bulos de los malos nazis. Claro, sí, y entonces todas estas leyes europeas, ¿de dónde salen? Y que se reunió hace 2 días el ministro de Exteriores Álvarez con Anthony Blinken, este carnicero, y le dijo, sí, mascotita española, tú te vas a encargar de censurar el contenido en español en todo Internet, ¿vale, mascotita? Y el Álvarez, sí, 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 dueño, sí. ¿Qué va a ser esto por proteger la verdad y el honor y la bondad en el mundo? No, estos son órdenes que vienen de arriba por parte además de unos auténticos criminales, ¿no? Y unos saqueadores de la clase trabajadora. Aquí tenemos como en Reino Unido a una señora de 55 años la han detenido porque fue la que dio origen o una de las principales implicadas en el origen de este bulo, que fue la antesala de estos disturbios, por el cual este bulo enunciaba que el individuo, el criminal que mató salvajemente a 3 niñas, empezaron a decir que era musulmán, cuando en realidad era una persona ruandesa, de ascendencia ruandesa, disculpa, que se había criado en un hogar cristiano, ¿no? Y esto fue lo que instigó las protestas, los ataques contra mezquitas. Ya hemos visto en el anterior capítulo cómo estaba todo dirigido. Un importante vector de estas tensiones fue Tommy Robinson, los intereses que hay detrás.
Bueno, pues a una señora la han detenido por postear esta historia de que era un musulmán el que realizó este ataque. Y dice, si esto es cierto, entonces todo el infierno está a punto de desatarse. Incluso puso el condicional, la mujer y todo, ¿no? Pero aún así, como diríamos en España, la han enchironado. La han arrestado al menos temporalmente. Pero fíjate si no vivimos ya en 1984, que publica en la cuenta oficial del gobierno, la persona encargada publica lo siguiente. Piensa antes de publicar. Y dice la otra cuenta, esto suena como una amenaza. Y dice, le responde el gran Chase Bowes, es porque es una amenaza. A ver, ¿cómo es esto de que el ciudadano, si publica una mentira, si se equivoca, o si llega a publicar algo que molesta al Estado, aunque sea verdad, que ya sabemos que desinformación no es mentira, sino que desinformación principalmente es información que daña a la narrativa oficial que te quieren imponer, porque es este proceso psicológico, sociológico de machacarte con el mismo concepto incesantemente, y cuando hay algo que corta ese hechizo, ahí eso es lo malo, ¿no? Esa es la desinformación. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno puede mentir a expuertas. Los grandes medios pueden mentir sin parar, pueden desinformar cuando tienen una audiencia masiva, cuando tienen una responsabilidad total. Y tú, mero ciudadano, maldito ganado, como se te ocurra decir algo equivocado o algo molesto, te vamos a meter a la cárcel. Dice, no, es por el discurso de odio, es para proteger las emociones, los sentimientos de la gente. Y tienes a medios como The Sun, que decía hace unos años barbaridades como ¿cómo que rescatar a los barcos? Vamos a acribillarlos a balazos con todas las personas que llevan dentro. Entonces, a ti te van a meter en la cárcel por poner un tuit así, y a estos medios, ¿qué les van a hacer? No, ellos tienen carta blanca, porque tú cuando básicamente azuzas el odio, pero lo azuzas un odio, unas tensiones raciales, una islamofobia, pero esto interesa al poder. Cuando lo haces, entonces no hay consecuencia, al contrario, se te aplaude. Los Tories, durante su época en el gobierno, llamando a todas las personas que participan de estas marchas en contra de un exterminio, te llaman terrorista, te llaman criminal, te llaman de todo, ¿no? Te criminalizan directamente, instigan al odio de otros ciudadanos contra ti. Que claro, si no eres un manifestante, sino que eres un terrorista que vienes aquí a destruir el país, imagínate eso lo que hace entre la psique de las personas de a pie que están oyendo ese mensaje repetido una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano de a pie. Porque no se trata de que impere el buen rollo en la sociedad, ni de expurgar la mentira de nuestras vidas. Se trata de que impere el mal rollo que a ellos les interesa y que impere la mentira que a ellos les interesa. Porque al final esto todo es un imperio que se cimienta precisamente sobre propaganda y sobre la mentira. Aquí tenemos cómo se está anunciando por parte de funcionarios de primer nivel cómo se podrá arrestar dado el momento por hacer retweets, por compartir contenido. Y claro, digo, alerta, porque es que este gobierno de Starmer, el 50% de su gabinete ha recibido dinero, es decir, está al servicio del legumbrismo, si no más. Estos medios y políticos que ahora, Dios mío, el odio, no puede ser el odio que hay en la sociedad. Pero ¿quién ha sido el que ha avivado estas llamas? ¿Quién ha plantado esta semilla? Pues estos medios y estos políticos llevan meses diciendo que son marchas del odio terroristas a manifestaciones pacíficas. No van a censurar nada de esto para protegerte, ¿no? Es la excusa. Y vemos cómo avanza este silenciamiento de las personas que simplemente expresan su opinión libremente en la red. La detención de Scott Ritter en los Estados Unidos, que es uno de los analistas más importantes a nivel internacional, muy crítico con los Estados Unidos, muy crítico con Israel, que además ha tenido una trayectoria, una evolución muy interesante a partir de octubre, descubriendo lo que es Israel. Y ha pasado de una posición más neutral a una posición absolutamente brutal, que yo leo respuestas que le pone a políticos estadounidenses y se me cae la mandíbula al suelo prácticamente. Entonces este señor no ha tenido ningún problema cuando lleva 2 años, alguno que otro ha tenido,
ya le cortaron la cuenta de YouTube, así que algún problema ha tenido, pero no ha tenido al FBI asaltándole su casa, llevándose todos sus dispositivos electrónicos, su ordenador, sus móviles, el material que él utiliza para realizar estos vídeos, para poder expresarse, para poder informar, ¿no? Nunca ha tenido un problema de esta clase hasta que se ha metido precisamente con Legumbrelandia, lo que es bastante curioso. Y además, lo que también es muy irónico es que le acusan de ser un agente extranjero, cuando en realidad, por ejemplo, los legumbristas, es decir, la gente que apoya a Israel, una asociación como el AIPAC, presume abiertamente de su injerencia extranjera sobre la política estadounidense. Y sin embargo a este señor, sin ninguna prueba, le acusan de lo mismo para llevarse todos sus dispositivos electrónicos como un método para silenciarle, ¿no? Entonces ya veis cómo se van cumpliendo estas cosas, cómo la censura va avanzando, cómo la intimidación va avanzando. Pero este no es el momento de acobardarse, al contrario, este es el momento de hablar, de poner pie en pared y no dejarse amilanar, ¿no? Porque es que es la última oportunidad que vamos a tener de tratar de resistir a toda esta gentuza y al mundo terrible que tienen en mente instaurar. Aquí se infiltró Matt Orfalea, esta cuenta de Twitter, en una conversación privada de Zoom entre operativos demócratas, ¿no? Y dijeron lo siguiente. Dijeron: narrativas de desinformación son conversaciones online sobre la corrupción o aptitud mental de Biden o su historial con la Crime Bill. Es decir, historial acerca de la corrupción de Biden es un hecho que está siendo investigado por diferentes comités en los Estados Unidos y hay pruebas muy serias que apuntan hacia su responsabilidad en este sentido. Ya me dirás tú de la aptitud mental de Biden, que está completamente gaga. Y luego, de su rol con la Crime Bill, que es una ley que fue fatal para la población negra específicamente, son hechos. Entonces, lo que nos está diciendo este operativo, que tenía contacto con las redes sociales para que las redes sociales censuren al desgraciado ciudadano de a pie como tú y como yo, el baremo es: no nos interesa que la gente hable de estas cuestiones en internet y por lo tanto decimos que es desinformación y así lo censuramos. Desinformación no es mentira, desinformación es lo que no interesa al poder. Incluso llegan a decir en un momento desinformación verdadera. Y fíjate en esta imagen cómo un medio como The Economist, que se presume serio, por ejemplo, borra la bandera de Palestina de su portada, ¿no? Es decir, esta gente que reescribe, que reescribe la historia, los eventos, que manipula, que engaña, que miente, que siembra el odio. Para ellos, ancha es Castilla. Yo defiendo la libertad de expresión porque entiendo que tarde o temprano imperará la verdad. Porque la mayoría de gente es gente buena y es gente que, pues, que busca una seriedad, que buscan unos datos, que busca que no le tomen el pelo, ¿no? Y al final, pues va a imperar la verdad en el escenario, de la información. Si lo dejan estar. Pero obviamente ellos lo que quieren imponer es su propaganda, ¿no? Aquí tenemos también unas declaraciones muy parecidas, que esta información es fundamental. Es una investigación de Lee Fang y siempre voy a volver a ello. Básicamente, agentes de la inteligencia ucraniana tenían acceso al FBI y el FBI tenía acceso a las grandes plataformas de redes sociales. ¿Y qué baremo utilizaban estos agentes de inteligencia ucranianos? En última instancia, le hacían actuar a las redes sociales en función a sus designios. ¿Qué baremo aplicaban? Pues el siguiente: todo lo que está en contra de nuestro país es desinformación. Aunque algo sea verdad, si va en contra de los intereses de Ucrania, es desinformación. Censúralo. Ahí están las pruebas, y para que veas que esto no es comunismo, esto no va de izquierdas, de derechas, es todo esto un teatrillo para que entre nosotros estemos distraídos, nos estemos pegando y nos estemos con la tontería de turno, pero las órdenes vienen de muy arriba y vemos como un personaje socialcomunista como Starmer, que válgame Dios,
Este señor representa algo parecido a la izquierda, pero a gente que supuestamente algunos llamarían socialcomunistas, de una manera delirante, obviamente, y gente supuestamente libertaria, como Milei, pues aplican las mismas medidas. Milei, que según salió en una información reciente, ha cedido la inteligencia de su país a la CIA y el Mossad, por otra parte, quiere instaurar algo que el propio Trump también intentó implementar, ¿no? El presunto salvador anti-deep state ya intentó llevar a cabo algo parecido, que es básicamente una IA. Esto es lo que quiere implementar Milei en Argentina. Que de nuevo, las esferas de su inteligencia están copadas por la agencia de tres letras y el Mossad. Imagínate la que se puede liar. Pues quieren crear una IA, quieren implementar una IA que básicamente estipule lo que es un potencial criminal, ¿no? Que ejerza una vigilancia sobre el precrimen. Es completamente distópico, pero es la realidad en la que vivimos y es la que avanza inexorable. A peor le vayan las cosas a este sistema y más nos quieran seguir explotando, pues menos libertades y menos derechos vamos a tener en la red. Y luego, por ir finiquitando el programa muy rápidamente, el tema de las elecciones en los Estados Unidos, que es verdaderamente vergonzante cómo están lavando la figura de Kamala Harris. Que hace 2 días estaba denostando a personas que protestan en contra de una G palabra con una actitud realmente chulesca, ¿no? Aquí lo tienes. Unos manifestantes la interrumpieron y se puso súper chula a hacer una serie de gesticulaciones, a tratarles de una manera realmente deplorable a gente que, de nuevo, está protestando en contra de una G palabra. You know what? If you want Donald Trump to win, then say that, otherwise I'm speaking. Dice, ¿sabes qué? Si quieres que gane Trump, sigue diciendo estas cosas y si no, cállate que estoy hablando. Y si no, déjame hablar, ¿no? Así les trata. ¿Qué pasa? Que tenemos, es lo que digo siempre, que existe el pink washing, existe el brown washing. ¡Ay, Yes Queen! ¡Ay, como es una mujer afroasiática! ¡Mírala! ¡Qué jefa! ¡Qué chula! Perdona, esta persona es copartícipe del exterminio de momento 200.000 seres humanos inocentes, ¿eh? Estos lavados de imagen se lo vais a vender a vuestro tío, porque a mí no. Y hoy sí, hoy ya... Hoy, lo siento, es el momento de hacer un alto el fuego, llegar a un acuerdo por los rehenes. Hoy ya se ha amilanado, hoy ya ha rebajado el tono debido al rechazo que ha generado, ¿no? Pero obviamente es todo una pose. Mira esta imagen, dice, por favor, deja de matarnos. Cállate, estoy hablando, ¿no? Estas señoras, ¿por qué vas a votar a Kamala Harris? Es una mujer y es negra. Es una mujer y es negra. Por eso la voy a votar, ¿no? Es la lobotomización total. Es que votarían al palo de una escoba con el bigote del señor austríaco, ¿no? Del pintor austríaco. Si se lo empaquetan bien los grandes medios. Aquí en las discotecas y tal, con mashups, ¿no? Con canciones de Kamala Harris. Con trends en TikTok. Para apelar al voto para Kamala Harris. ¿Qué ha hecho? ¿Qué política ha presentado? ¿Qué ha dicho? No sabemos. Lo único que ha hecho de momento es aprobar la operación de exterminio de Legumbrelandia. Es la única política que ha refrendado públicamente. Y ahora vas a alucinar con las encuestas a su favor, ¿no? También se ve como el poder de los medios para hinchar un candidato completamente artificial. Hace 2 semanas no la querían ni como candidata a potencial vicepresidenta. Y ahora, bueno, la encumbran como si fuera una diosa política, casi. Dice, ahora la alegría alimenta y da combustible a su campaña. Es la campaña de la alegría. Y ves que todos los mismos medios repiten el mismo mensaje. Es la campaña de la alegría, la campaña de la alegría, la campaña de la alegría, 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 alegría. Todo actúa como parte del mismo mecanismo. Bueno, que es que las atrocidades que ha hecho esta señora
Se me iría otra hora solo de hablar todo lo que ha apoyado este criminal gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Asistencia masiva financiera para lo que está ocurriendo allí en Gaza. Ha aprobado hace nada el gobierno de Estados Unidos 3,5 mil millones de asistencia militar para Israel. Kamala Harris es parte de este gobierno y nos quieren hacer pensar que no, que es una que pasaba por allí. Los Estados Unidos van a financiar a una unidad israelí que está acusada de violaciones de derechos humanos asquerosas. Y esto lo dice el Washington Post, que no es sospechoso, ¿no? Pues ahí lo tenemos. La gente, si se lo empaquetan bien, vota lo que haga falta. Y vemos cómo realmente, según las casas de apuestas, Kamala Harris estaría dando un vuelco electoral. Y la tendencia es al alza para Kamala Harris. Y Trump parece, por otra parte, que se lo está haciendo encima, aquí metiéndose con Joe Rogan, ¿no? Que es una de las estrellas de los podcasts y tal. Como te lo he prometido, te dejo con las palabras de Pablo González, que básicamente ha dicho que no le imputaron inicialmente ningún delito, que le anunciaron lo que que no lo han presentado en sede judicial, ni han presentado pruebas, no le han dado un proceso judicial adecuado, pero que le dijeron que había pruebas más adelante, inicialmente no. 9 meses después de su detención. Dice, durante 9 meses fui torturado, amenazado y presionado. Y preguntaba, ¿de qué he hecho? ¿De qué me acusan? Y dicen los polacos, bueno, ya sabes de qué te acusan. Pues no lo sé. Hubo información falsa de que fui condenado. Yo no he sido condenado. Si eres sospechoso, luego te acusan y luego vas a un tribunal. Y a mí solo se me ha imputado una sospecha. Y luego ha contado otra clase de barbaridades que no voy a... Lo podéis encontrar, ¿vale? Si veis sus declaraciones. Pues nada, espero que te haya gustado este programa, que te haya parecido interesante. Si es así, recuerda suscribirte porque ayudas un montón a todas las personas que colaboramos con esta empresa, con este canal. Y tu me gusta, tu comentario, tu suscripción siempre ayudan un montón. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.